Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Stefan Vinolo, doctor en filosofía de la Universidad de Burdeos, Francia, y doctor en teología de la Universidad de Estrasburgo, Francia. Actualmente profesor de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE. Autor de 15 libros y de numerosos artículos científicos, especialista en temas del pensamiento francés contemporáneo y de filosofía del siglo XVII. Esta semana, Stefan Vinolo continúa con la presentación de el pensamiento derridiano acerca de estética. Bienvenido, Stefan. Buenos días, muchísimas gracias, Edison. Habíamos comentado la semana pasada sobre la necesidad de revisar qué piensa o qué nos propone Derrida sobre la experiencia humana estética o la experiencia estética de los humanos. ¿Es una experiencia en solitario? ¿Es una experiencia contemplativa? ¿O es una experiencia que solamente el individuo puede experimentar y que no la puede casi ni comunicar? ¿Es así la forma de sentir, vivir la experiencia? A ver, efectivamente, la semana pasada habíamos intentado mostrar lo que hay de estético dentro del mismo gesto de la filosofía derridiana. Hoy nos toca ir por un camino un poco diferente porque ya nos toca enfrentarnos directamente con la dificultad. Bueno, entonces, ¿qué es el arte en Derrida? En qué la experiencia estética se puede distinguir de la experiencia científica, de la experiencia cotidiana, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el carácter específico del arte? Y ves que para responder a eso, lo lógico sería preguntarnos directamente, bueno, pues entonces, ¿qué es el arte? ¿Y qué es el arte? Pues implicaría pensar ¿qué es lo que tienen de realmente específico ciertos objetos para que se les pueda considerar obras de arte, cuando al contrario otros objetos, como por ejemplo los objetos técnicos, pues no se suelen considerar como obras de arte? Y como siempre sucede en la filosofía derridiana, Derrida comienza por decir, la pregunta es mala. La pregunta está mal planteada. ¿Ves que, de hecho, normalmente suele ser la marca de un gran filósofo de no aportar respuestas nuevas a preguntas antiguas, sino asumir que se debe reformular a la misma pregunta? Por lo que, para Derrida, la pregunta ¿qué es el arte? No es una buena pregunta filosófica. Y no lo es por una razón muy simple. Cada vez que yo me hago una pregunta acerca del qué es o a través de un qué es, pues supongo que la cosa sobre la cual estoy pensando es algún tipo de objeto. Es algún tipo de objeto que yo puedo identificar claramente a través de ciertas características singulares. Entonces, cuando yo hago la pregunta ¿qué es el arte? Pues inmediatamente me voy a lanzar dentro de debates ontológicos para intentar distinguir, a ver, ¿cuál es realmente el ser de una obra de arte y en qué se distingue del ser de un objeto técnico?
etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal si, tal como Derrida plantea, la misma pregunta filosófica del arte no tenga nada que ver con el problema del ser, sino que tenga que ver con algo un poco más fino, que es el problema del aparecer? Por así decirlo, tal vez el arte no tiene que ver con la ontología, sino que el arte tiene tal vez que ver con la fenomenología, es decir, con una teoría del aparecer. Y para intentar argumentar eso, o para intentar defender y explicar esta idea, en el año 1978, Derrida publica lo que fue una de sus clases, que se llama La verdad en pintura, que es un texto relativamente corto, pero a la vez extremadamente difícil. Pero, como Derrida es un filósofo honesto, siempre nos va a poner la tesis de su libro en las dos primeras líneas del libro. Es decir que, si es que se entienden las dos primeras líneas del libro, de cierta manera ya se ha entendido a la totalidad del libro. Entonces, voy a intentar explicar cuál es esta primera frase y qué es lo que realmente puede significar. ¿Ya? Y ven que esa idea para un filósofo de hacer que la primera frase del libro resuma a la totalidad del libro no es algo que Derrida inventa. De cierta manera, ¿se acuerdan la famosa novela de Albert Camus que comienza por esta frase magnífica: hoy mamá ha muerto? Pues quien entiende esta frase, de cierta manera, ya entendió a la totalidad del libro. Pues lo mismo pasa con La verdad en pintura. Voy a citar la frase en francés y después intentamos adaptarla al español. La frase dice lo siguiente: Disons que, pour m'en tenir au cadre, à la limite, j'écris 4 fois autour de la peinture. Entonces, digamos que para estar dentro del marco, dentro del límite, vamos a decir que voy a escribir 4 veces alrededor de la pintura. Si hago una pequeña traducción salvaje de esta frase. O escribo 4 veces en torno a la pintura. Entonces ya en esta misma frase Derrida nos está diciendo muchas cosas. Primero, que el libro va a constar de 4 capítulos diferentes. Segundo, que al escribir en torno a la pintura, o al escribir, tal como dice el francés, alrededor de la pintura, pues vamos a estar constantemente enfrentando la dificultad del arte, posicionándonos en los márgenes del arte. Es decir, que no vamos a plantearnos la pregunta de la esencia del arte, de lo interior del arte, sino que vamos a mantenernos al margen y pensar al margen. Y último punto sumamente importante que nos plantea Derrida en este caso, cuando aparece en francés la palabra cadre, es decir, el marco. Porque bien entendemos que el marco es lo que hay totalmente alrededor del arte. Entonces, esos son los temas que vamos a intentar pensar el día de hoy. Y también vemos un último punto importante, cuando Derrida nos dice que va a escribir 4 veces alrededor del arte, o en español, en torno al arte. Pues bien ven que escribir 4 veces alrededor de algo es enmarcarlo, que es justamente todo el gesto que Derrida va a intentar pensar en este caso. Entonces, vamos a ver 2 puntos importantes de la estética derridiana. Vamos a intentar ver cómo Derrida constantemente intenta descentrar la dificultad del arte en filosofía. Y lo intenta descentrar o pensar desde el margen a partir de 2 experiencias diferentes, que son, 1, la experiencia del marco, y 2, la experiencia de la mirada que recibe el campo artístico. Entonces, comencemos por la dificultad del marco. En un texto muy interesante de La verdad en pintura, Derrida se hace una pregunta muy difícil que consiste en saber cuál es el estatuto del marco en estética, cuál es el estatuto del marco en
el arte. Por un lado, podríamos pensar que el marco es totalmente exterior a las obras de arte. En este sentido que si yo tengo en mi casa el Guernica de Picasso con un marco gótico, o si yo tengo el Guernica de Picasso con un marco surrealista, pues no deja de ser el Guernica de Picasso. Y de hecho, no deja de serlo de una manera tan evidente que su precio no cambia. Alguien que compra una obra de arte no paga por su marco, que de hecho muchas veces el mismo artista no hizo, no paga por su marco que se puede modificar, que se puede cambiar, sino que paga por lo que hay al interior del marco. Por lo que todos podríamos pensar que el arte no tiene nada que ver con el problema del marco que es exterior a la obra. Y, sin embargo, hay experiencias simples que podemos hacer para intentar pensar que, al contrario de lo que suele pensar la filosofía, el marco es absolutamente fundamental dentro del proceso artístico. Por ejemplo, tal vez algunos de ustedes tengan una aspiradora en sus casas. En sus casas esta aspiradora es un objeto técnico que puede valer $100, pues verán que en el Museo de Artes Modernas de la ciudad de Nueva York existe una sala totalmente vacía en la cual al centro hay una aspiradora. Y esta aspiradora vale millones de dólares. Es exactamente la misma que la que uno puede tener en casa. Sin embargo, en mi casa vale $100, en el MoMA vale millones de dólares. Eso obviamente nos deja pensar que el carácter artístico de este objeto no se encuentra sobre el objeto. Y de ahí que la pregunta ¿qué es el arte? Tal vez no sea una buena pregunta filosófica. Porque obviamente si yo busco lo estético sobre esas dos aspiradoras, pues veré que tienen las mismas características, son absolutamente idénticas. Por lo que eso nos lleva a pensar que lo que hace que en un caso un objeto sea un objeto técnico y que en otro caso sea, al contrario, un objeto artístico, pues es simplemente que se ha modificado el marco. Dentro del marco de mi casa, la aspiradora es un objeto técnico. Dentro del marco de un museo, la aspiradora se convirtió en una obra de arte. Y eso nos lleva a pensar, exactamente tal como Derrida quiere, que el arte no es un problema de esencia. No hay ciertos objetos que, utilizando el sentido fuerte de la palabra, son objetos de arte. Dado que bastaría con desplazarlos dentro de ciertos marcos o dentro de otros marcos para que cualquier objeto pueda convertirse en un objeto de arte o que cualquier objeto pueda, al contrario, perder su carácter artístico. ¿Y qué es lo que nos quiere señalar Derrida con esta fijación o con esta obsesión sobre el marco? Pues bien entendemos que aquí una vez más estamos dentro de sus viejas luchas antimetafísicas. Platón nos había hecho pensar que lo más importante es lo interior, lo íntimo, lo esencial. Pues Derrida nos dice claramente en este caso que lo esencial es el margen, lo esencial es el marco, lo esencial es lo contingente. O por así decirlo, que no debemos pensar una especie de esencia del arte, sino una especie de extimidad del arte, es decir, una especie de esencia externa. Es a partir de un marco externo que podemos llegar a pensar algo como el arte. Y ves ahí una vez más cómo nos volvemos a encontrar con todo lo que hemos dicho de la filosofía derridiana, con los problemas de desplazar, descentrar, diferir, llevar al margen. Por así decirlo, el marco de una obra de arte no es menos esencial a la obra que el lienzo.
o el marco de una obra de arte no es más marginal que lo que podría ser el mismo lienzo. Una vez más, la forma, el margen, lo que hay alrededor, es tal vez lo que hace la misma esencia del arte. Y de hecho verás que es un texto de 1978, pero es lo que solemos vivir hoy en día. Esta valoración constante del marco. Verás, por ejemplo, es algo que cualquier músico conoce. Escuchar un disco yo solo en mi casa o desplazarme a un concierto para escuchar a alguien cantar, todos sabemos que no tiene nada que ver. Es decir, que son dos marcos absolutamente diferentes, por lo que no es la misma música. Es también lo que se conoce hoy en día en el campo del cine. Tal vez existan películas que solo se puedan ver en el cine y que no se puedan ver en la casa o peor aún sobre un teléfono. Tal vez existan ciertas obras que solo puedan adquirir su carácter artístico, su carácter de obra, a partir del momento en el cual las lanzamos o las vemos dentro de cierto marco. Pues si es que asumimos eso, entonces vamos a tener que decir que ya no podemos distinguir claramente entre lo que es esencial y lo que es contingente, lo que es interior y lo que es exterior, lo que es el centro y lo que es la periferia. Y ven que también detrás de esta estética existe todo un pensamiento político, todo un pensamiento ético. Porque decir que tal vez lo periférico, es decir, el marco, es tan central como el centro, pues obviamente a nivel de pensamientos geopolíticos mundiales también tiene un impacto absolutamente importante. Por lo que, primer punto muy importante en la estética derridiana, el problema del marco, que nos lleva a descentrar el problema del arte como esencia al arte como margen. Hay un segundo punto que también quiero comentarles hoy porque me parece sumamente importante, y es el segundo descentramiento que Derrida opera sobre el problema del arte. Y es el problema de dónde está realmente el arte. Y obviamente hay varias respuestas posibles. Podríamos pensar que el arte, de hecho sería lo más simple y lo más lógico, sería pensar que el arte está dentro de la misma obra. Es decir, hacer, tal como hemos dicho, una especie de esencia del arte, una especie de ontología del arte, con esta idea de hay ciertas características de los objetos artísticos. Bueno, hemos visto con la dificultad del marco que esta concepción esencialista del arte no era tan simple como podíamos pensarlo. Hay una segunda opción, entonces, que consistiría en decir que el arte se encuentra dentro de la intención del artista. Es decir, ya no en el objeto como tal, sino en la misma intención de la persona que decide o que piensa crear arte. Es la lógica según la cual podríamos pensar que una obra de arte es lo que alguien decidió que es una obra de arte. Es decir, que en este caso sería la intención, es decir, una vez más, la interioridad del artista que produjera ciertas obras de arte. Bien entendemos aquí, una vez más, que para Derrida es una solución absolutamente impensable por varias razones diferentes. Primero, porque una vez más, esta intencionalidad huele demasiado a metafísica, huele demasiado al sujeto que es dueño de lo que hace, que controla su intención de creación, etcétera, etcétera. Bien sentimos que no va a ser la opción derridiana, dado que no es obvio, de hecho es muy improbable, que el mismo artista sepa exactamente lo que está haciendo a la hora que pinta una obra de arte. Es decir, que esta concepción según la cual es la intencionalidad del artista que domina la obra, sabemos que en realidad es falsa. Es además falsa, dice Derrida, porque bien podemos apreciar o bien podemos imaginar
que ciertos restos arqueológicos sean obras de arte sin tener ni la mínima idea si la persona que lo ha creado quería hacer una obra de arte. Tomo un ejemplo muy simple, el famoso tumi inca, el famoso cuchillo sacrificial inca, el tumi, pues en realidad nadie sabe si la persona que creó este objeto tenía la intención de crearlo como obra artística o si era únicamente un objeto técnico para él, un simple cuchillo sacrificial. Por lo que tampoco funciona el problema de pensar el arte a partir de la intención del artista. Por lo que ni obra de arte en tanto que objeto que tiene ciertas características, ni tampoco obra de arte en tanto que objeto que ha sido creado con una intención artística por parte del autor. ¿Qué opinión nos queda? ¿Qué opción queda? Pues la opción que nos queda es de decir que el arte está en la mirada que aprecia el objeto. Es decir, no en la persona o el artista que le da cierta intencionalidad al objeto, sino en la persona que es capaz de percibir algún tipo de arte sobre lo que está viendo. Obviamente, en este caso, esto implicaría que si es la mirada del público que es tan importante como el objeto como tal y tan importante como la misma intención del artista, pues entonces podríamos pensar en este caso que todo objeto puede transformarse en una obra de arte a condición que yo sepa percibirlo en tanto que obra de arte. Y esto es un punto muy interesante porque bien vemos que implica totalmente romper la relación entre la mirada y la obra que todos solemos pensar. Solemos pensar que existen obras de arte y que yo puedo ir o no a mirar a ciertas obras de arte. Pues tal vez esta relación se tenga que repensar diciendo que mi mirada estética, participa de la creación de una obra de arte en tanto que obra de arte. Y ahí, una vez más, eso nos permite entender que la filosofía derridiana, en este caso, se estaría focalizando más sobre quien recibe que sobre quien piensa crear. Y de hecho, es algo que podemos ver en muchas formas de artes diferentes, pero también tal vez en la misma filosofía. Cuando nos vamos a preguntar, ¿dónde está realmente el genio de un texto filosófico? ¿Está dentro de la persona que redactó el texto o está en los múltiples comentaristas que fueron capaces de hacer comentarios geniales sobre un texto? Bien ven que lo que decimos hoy, por ejemplo, de las meditaciones metafísicas cartesianas, es muy probable que son cosas que Descartes no pensaba. Es decir, que son cosas que el mismo Descartes sería absolutamente incapaz de pensar. Y sin embargo, son un texto genial, pues porque hay personas que al leerlas, al interpretarlas, fueron capaces de recibir de estas meditaciones ideas absolutamente geniales. En este sentido, podríamos imaginar que, de hecho, tal vez el mismo Descartes probablemente no sabía totalmente lo que estaba escribiendo, no dominaba a la totalidad de su texto, pero no importa, porque lo que importa es cómo se ha podido recibir este texto. Y tal vez sea la suma de los comentarios geniales que son realmente geniales. Pues lo mismo sucede para las otras obras de arte. Por ejemplo, el famoso cuadrado blanco sobre fondo blanco de Malevich. Mucha gente piensa que no es una obra, sino que es una especie de estafa financiera. Es el famoso cuadrado blanco sobre un fondo blanco que se puede de hecho reproducir fácilmente. Bueno, ¿es una obra genial o no? Pues es una obra genial dependiendo de la persona que la ve.
Es decir, que hay personas que sobre este cuadrado blanco sobre fondo blanco solo verán un cuadrado blanco sobre un fondo blanco. Y obviamente para ellos no será una obra genial nunca. Pero para quien es capaz de ver otras cosas, por ejemplo, para un ojo que sería capaz de ver sobre este cuadro ideas del tipo: la única verdadera creación es la ausencia de creación, o la más bella creación es la ausencia de creación. Pues obviamente, un ojo que viera ideas filosóficas así sobre este cuadro, viera realmente este cuadro como algo genial. Entonces vemos ahí el segundo punto importante que Derrida piensa: desplazamos el arte de la obra al artista y finalmente al público, es decir, al ojo que ve esta obra, al ojo que recibe esta obra. Y en todos los casos vemos que la estética derridiana consiste en decir, tanto para la dificultad del marco como para la dificultad del ojo. Se nos ha contado que el marco es inferior al lienzo. Se nos ha contado que el ojo del público es inferior porque es pasivo, recibe, es sumamente inferior a la intencionalidad creadora del artista. Pues como siempre en Derrida, cuestionamos o anulamos esta jerarquía, en este sentido que el marco es tan interior a la obra como puede serlo el lienzo. Y el ojo que percibe es tan importante en el proceso artístico que la mano que pinta o que la intencionalidad que pinta. Entonces, por dos caminos un poco diferentes, siempre regresamos al lema derridiano fundamental: el margen no es menos central que el centro. Querría decir entonces que todos somos críticos de arte y que los llamados críticos de arte como especialistas o iluminados que nos dicen qué es arte y qué no es, qué es feo y qué, o que clasifican en etapas, en movimientos, estarían de más. De más no sé, pero como mínimo Derrida tiene muchas peleas con varios críticos de arte por una razón muy simple. Un crítico de arte en muchas ocasiones fundamenta su crítica sobre ciertos conocimientos. Es decir, que es a partir de una posición de alguien que sabe de historia del arte, que sabe de técnica, que sabe de estética. Es a partir de algún conocimiento que él va a decir: yo soy superior a ti o yo sé más que tú lo que puede ser arte. Pues obviamente, en este caso, bien entendemos que no es la dificultad derridiana, puesto que no solo no es obvio que un conocimiento superior en arte te permita apreciar arte, sino que podríamos imaginar situaciones exactamente contrarias. Podríamos imaginar situaciones en las cuales el hecho de saber algo, el hecho de saber historia del arte, de saber técnica artística, te impide recibir lo que el cuadro realmente te está mostrando. Y de hecho es un dilema que sigue existiendo hasta el día de hoy en los museos. ¿Qué tanto se debe explicar una obra de arte? Pues si tú la explicas, asumes el riesgo que entonces la persona ya no va a recibir el efecto estético, sino que va a pensar la obra de arte. Pero pensarla y recibirla son dos fenómenos totalmente diferentes. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Estefan Vinolo, y a ustedes, Radio Escuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.